Buenos días a todos. Mi nombre es Lina María Ospina Aristizábal. Trabajo para la firma Pinilla González Prieto desde hace 10 años y presto los servicios desde la ciudad de Pereira. Agradecemos a PGP por esta invitación y al doctor Pinilla pues, por tenernos en cuenta. A mí me corresponde dictar la parte del módulo en asesoría laboral para las empresas y vamos a hacer frente a la emergencia causada por el COVID. Y después mi compañero realizará su exposición desde el punto de vista de los litigios. Bueno, damos inicio a la presentación. Les cuento que el Ministerio de Trabajo, a través de sus circulares 021 y 022 y los decretos 488 y 531, han invitado a los empleadores a mantener la solidaridad y a respaldar la protección del empleo con el fin de que los trabajadores tengan un sustento, tengan unos ingresos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID. En primer lugar, revisaremos las medidas recomendadas por el Ministerio de Trabajo que permiten dar manejo a los trabajadores. En un segundo lugar, analizaremos cuáles son las opciones legales en materia laboral que tienen los empleadores para hacer frente a esta emergencia económica. Y como tercer punto, revisaremos cuáles son las medidas que deberán tomar los empleadores ante una reincorporación laboral. La circular 0021 del 2020 ha traído varias medidas, varias alternativas para que los empleadores hagan uso. Una de ellas es el teletrabajo, el trabajo en casa, la jornada laboral flexible, las vacaciones y los permisos remunerados. En primer lugar, estudiaremos la medida del teletrabajo. El teletrabajo en Colombia, Juan, puedes pasar. El teletrabajo en Colombia está consagrado desde el 2008 a través de la ley 1221. Es una forma de organización laboral. Consiste en el desempeño del trabajador desde el lugar de su casa u otro lugar distinto a los del establecimiento del empleador a través de herramientas como el Internet, a través del computador que tenga desde su casa. Es una figura que se usa de manera habitual, es decir, el empleador y el trabajador pactan que las labores desarrolladas por el trabajador se llevarán a cabo de manera permanente desde su domicilio. Y solo para ciertos eventos el teletrabajador deberá de pronto ir a las instalaciones del empleador con el fin de tener alguna capacitación o tener alguna reunión. Mientras que si revisamos la figura del trabajo en casa, vemos que esta es una figura de manera temporal, de manera excepcional y que el trabajador con posterioridad podrá reinsertarse o reintegrarse a su oficina o a la fábrica o a la obra y solo es una medida temporal. El trabajador deberá contarle en este momento al empleador si tiene algún percance de salud con el fin que el empleador haga un reporte al ARL, sobre todo en estos tiempos que es fácil el contagio por el COVID. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo en su circular nos expide otra alternativa. Juan, porfis, pasa la diapositiva. Son las jornadas laborales flexibles. El empleador está haciendo uso de poder no ser tan estricto en los horarios de trabajo. Es decir, que si un trabajador labora de 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el empleador tenga la posibilidad de decirle, venga, hoy pues, por ciertos grupos de trabajo, ustedes van a ingresar a las 10 de la mañana, otros grupos van a ingresar a las 4 de la tarde, con el fin de no tener concentración de personal en los ingresos, con el fin de que el transporte público sea un poco más, deje de ser tan numeroso y tratemos de evitar el contagio. Los empleadores pueden hacer turnos, pueden organizar a los trabajadores por grupos de trabajo, hacer jornadas flexibles de 48 horas en la semana, donde en un día un trabajador puede laborar 4 horas y otro día ese mismo trabajador puede laborar 10 horas sin generar
turnos sin generar horas extras ni recargos nocturnos. Lo mismo los turnos de 36 horas. Un trabajador podrá prestar servicios 6 horas diarias sin necesidad de acogerse a la jornada ordinaria tradicional. La otra medida que nos ofrece el Ministerio de Trabajo son las vacaciones. El empleador puede hacer uso de manera unilateral, puede invitar a sus trabajadores a tomar vacaciones anticipadas, causadas, ver qué trabajadores, qué días tienen pendientes, mandarlo a su casa y remunerar ese descanso. ¿Por qué? Porque en este momento existen muchos trabajadores que no pueden hacer teletrabajo, no pueden hacer trabajo en casa porque son personales obreros o porque son trabajadores que trabajan en fábricas. Entonces, es una medida muy adecuada. Revisaremos otra opción del ministerio, que son los permisos remunerados. El trabajador no presta sus servicios, se queda en su domicilio, pero el empleado remunerará esto. Lastimosamente existe, pero es muy apropiada esta medida para aquellos trabajadores que realmente no pueden desempeñar sus funciones y tienen un sustento, tienen unos ingresos en esta época. Juan, la siguiente. El decreto 488 del 27 de marzo del 2020 beneficia al trabajador y le da dos medidas. Una es el retiro de cesantías de los fondos privados y otra es el beneficio económico para el cesante. Es importante recordar que en el retiro de cesantías solo aplica para los fondos privados y aplica para cuando existe una disminución del ingreso. El trabajador le puede solicitar a su empleador que le emita una certificación por escrito con la constancia de la disminución de sus ingresos y el trabajador elevará la solicitud al fondo de cesantías con el fin de que de manera mensual de los ingresos y de sus ahorros que tenía en este fondo le empiece a desembolsar este dinero. Respecto al beneficio económico por el cesante, hoy en día por el COVID las personas pueden quedar sin empleo, pueden perder su sustento, por lo que puede acudir a la caja de compensación familiar para que le entreguen la suma de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes repartida en 3 meses en 3 cuotas iguales. ¿Cuál es el requisito que el decreto 488 le pide al trabajador? Que el trabajador haya realizado un aporte en el transcurso del año, continuo o discontinuo, durante los 5 años anteriores. Ahora, una vez revisadas estas medidas del Ministerio de Trabajo, el empleador puede hacer uso de las medidas de las figuras que están consagradas en el Código Sustantivo de Trabajo. Encontramos medidas tradicionales como las licencias no remuneradas y como las licencias remuneradas. En este momento existe un mito que si las licencias no remuneradas son ilegales. No, las licencias no remuneradas son legales. En este momento están consagradas en el Código, en el artículo 51, en el numeral 4, y es una licencia en la que la pide el trabajador para estar un tiempo sin prestar el servicio y el empleador la concede o no. ¿Qué es lo que de manera reiterativa ha dicho el ministerio? Es que no podemos coartar, obligar, persuadir a que el trabajador tome este tipo de licencias no remuneradas. En cuanto a las licencias remuneradas, el trabajador no prestará el servicio y el empleador remunerará ese permiso. En las licencias remuneradas, tanto el trabajador como el empleador realizarán aportes a seguridad social integral, a EPS, a pensión, más no a ARL. Ahora bien, otra medida que pueden hacer frente los empresarios. Lo que pasa es que la empresa no está siendo productiva, mis servicios no son una necesidad básica hoy por hoy. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo modificar las condiciones laborales mediante modificación del contrato de trabajo. Yo puedo hacer otro CIS, por ejemplo, para decirle al empleador, usted antes tenía una jornada laboral completa, pero ahora no tengo movimiento, yo puedo
disminuir la jornada, por ejemplo, a media jornada ordinaria laboral. En consecuencia, el salario, yo puedo disminuir el salario también, porque como yo no estoy siendo productivo, yo voy a conservarle su empleo, yo no lo voy a suspender, yo no lo voy a terminar, pero hagamos un acuerdo. Ese acuerdo siempre debe tener el consentimiento del trabajador, no puede hacerse de manera unilateral. Respecto a la terminación de los contratos, existe un debate. Es que el ministerio dice que yo no puedo terminar. Exactamente, usted no puede terminar de forma masiva. Usted tiene que tener el artículo de la ley 50 del 90, el artículo 67 presente. ¿Para qué? Para evitar el día de mañana tener un despido colectivo. En la terminación de contratos de trabajo podemos clasificar las terminaciones en dos grupos. La terminación de contrato de trabajo con justa causa, donde la terminación debe darse por una causa objetiva. Es decir, si yo tengo un contrato de trabajo en periodo de prueba, yo tengo que terminar ese contrato de periodo de prueba por una causa objetiva. ¿Cuál es? Que el trabajador no cumplió, no satisfazo las expectativas del empleador o el término de la obra o labor en los contratos de la construcción. Pues yo sí puedo terminar estos contratos siempre y cuando yo demuestre que con un certificado que mi obra está terminada al 100%. En los contratos de mutuo acuerdo, este contrato tiene una causal objetiva. Tanto el empleador como el trabajador dieron su propio consentimiento para terminar este contrato. Respecto de los contratos sin justa causa con indemnización, el empleador lo puede hacer. Lo que no puede hacer es masivamente levantarse y terminar todos los contratos de trabajo de forma masiva, porque acuérdense que este tipo de contratos debe tener una autorización del Ministerio de Trabajo por tratarse de un despido colectivo. Juan, porfa, la que sigue. Bueno, ahora bien, nos estamos preparando para una reincorporación laboral. La pandemia, el estado de emergencia algún día tendrá que finalizar. La ARL, como los empleadores, deberán hacer esfuerzos importantes para tener medidas, controlar los riesgos al interior de las empresas. La ARL, por su parte, tendrá que distribuir unos recursos nuevos que antes no los contaba. Es el 5% para actividades de promoción y prevención del COVID al interior de las compañías y el 2% para actividades de intervención y comprar de elementos de protección personal. A su vez, el empleador debe identificar peligros, realizar evaluaciones y tomar controles al interior de su organización para evitar el contagio. Observamos unas medidas que la ARL a través de la circular 0029 ha venido otorgando. Por ejemplo, Juan, pasa la diapositiva. Se deberán clasificar 3 grupos de trabajos. Entonces, van a haber unos riesgos de exposición directos, unos indirectos y el riesgo de exposición intermedia. Los trabajadores que por su naturaleza tienen contacto con una persona que fue ya diagnosticada con COVID van a tener un riesgo de exposición directo. Ejemplo, los médicos, los sanitarios, personas que día a día se enfrentan a esto. Los trabajadores que tienen un riesgo indirecto son aquellos trabajadores que ya tuvieron un contacto con una persona que fue catalogada dentro del grupo de los sospechosos por COVID. Y los intermedios son aquellos trabajadores que simplemente por el hecho de acudir al trabajo tienen un contacto con una persona que puede estar en sospecha o puede tener el COVID, lo sepa o no lo sepa, no es, pero es un contacto indirecto. Ahora bien, si el empleador identifica que es un riesgo directo, tendrá que concertar con la ARL medidas más profundas. Juan, porfa, pasa. Medidas más profundas para poder tomar acciones. Entonces van a tener que hacer chequeos frecuentes, van a tener que evaluar qué otras medidas, qué otros elementos de protección pueden otorgar a estos trabajadores y qué otras acciones.
Ahora, el empleador en todos los sectores va a tener que empezar a tomar medidas de carácter sanitario, de seguridad y salud en el trabajo. Juan, la que sigue. ¿Qué va a pasar? Va a tener que hacer hasta en carteleras, de manera clara, con lenguaje básico, explicar a los trabajadores cómo se contagia el COVID, instar a que se laven las manos con agua y jabón de manera permanente, adoptar unas medidas de limpieza generales y de manera periódica. Por ejemplo, los baños en las baterías deberán desinfectarse cada 3 horas. Se tendrán que hacer protocolos para las entradas y evitar el número de acumulación de muchos trabajadores en las entradas y en las salidas. Se deberá hacer jornadas de limpieza. Se deberá hacer turnos a la hora de tomar los alimentos en los comedores. Se deberá desinfectar los computadores, las herramientas, las maquinarias. Se deberá hacer limpiezas profundas en las escaleras, en los ascensores, en los pasamanos. En conjunto, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda están desarrollando circulares con protocolos preventivos para cada sector, porque es diferente el sector de la construcción al sector transporte. En el sector transporte se están tomando unas medidas, tanto para los taxis, para los buses, se deberán desinfectar los automóviles, abrir las puertas de los carros, dejarlos ventilar, limpiar el capó, limpiar los tubos, limpiar la manilla. El conductor deberá tener guantes para recibir el dinero. En cada sector se están gestando varias circulares conjuntas con el fin de tomar las medidas previas y evitar el contagio. En el sector de la construcción se deberá revisar muy bien los cuartos de almacenes de materiales, de máquinas, las herramientas se deberá desinfectar cada vez que un trabajador las use. Deberán de separar la ropa del trabajo, los uniformes con la ropa de uso normal para cuando lleguen a las viviendas. Las empresas deberán modificar ciertas políticas para tener unos protocolos de ingreso y de salida. A los trabajadores al llegar a su casa no podrán saludar de beso, se deberán quitar la ropa, deberán tener los uniformes de trabajo aislados para evitar contagiar al regreso a sus familias. Entonces, todas estas medidas son los que los invitamos a tener en cuenta. Según el sector en el que pertenezcan, ya existen las circulares, con mucho gusto se las podemos hacer llegar con el fin de ser estudiadas. Esta es una corta presentación y una invitación a prepararnos para lo que nos espera. Entonces, yo los dejo con mi colega Juan David Pérez y muchas gracias por la atención.